me queda por hacer? ¿Cómo qué? No entiendo la pregunta. ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué? ¿Como ¿En Cristina? política? En política militar, toda la vida. He militado toda mi vida. Soy una militante desde muy joven. Soy parte de la generación diezmada. Esa que habló Néstor. Ahora va a ser, la semana que viene, 20 años. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 453 de la Agencia de Noticias Carilluga. Hoy es 23 de mayo del 23, o sea, 2 veces 23, y el mes 5 es la suma de 2 más 3, así que es un día importante el de hoy. No solamente porque hacemos el programa, sino porque bueno, hay acontecimientos muy importantes en todo el mundo, ¿no? Pero lo que acabamos de escuchar, que yo no puedo de ninguna manera soslayarlo, ¿no? Esto porque ¿cómo te puedo decir? Me indigna esto, no sé, lo presento a Garazalde, ¿no? No necesita ser presentado porque todos saben quién es. Pero a ti también te debe haber asombrado esto que dice esta señora Kirchner, ¿no? No sé si llamarla Fernández, Kirchner, no sé, de que tiene que gobernarnos los hijos de la generación diezmada. Yo no sé, esto es algo que a mí me deja, no sé si estupefacto, pero que estamos realmente, un signo más de que estamos en los tiempos terminales, ¿no? Porque, fíjense ustedes, ¿cuál es la generación diezmada que ha habido acá en la República Argentina? Acá no ha habido ninguna generación diezmada. Acá hubo, hace unos años, entre las décadas del 70 y el 80, una guerra civil en la República Argentina que fue instrumentada desde el exterior, y eso está perfectamente demostrado con documentos y todo demás, en donde un bando derrotó a otro, pero no se diezmó a una población, porque fíjense, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, murieron, que duró menos que esta guerra contra la subversión que tuvimos nosotros, murieron 600.000 personas, y ellos dicen que murieron 30.000 personas, ¿no? Que fueron secuestradas y que desaparecieron. Incluyen en esa lista todos, inclusive los muertos que lucharon en combates contra las Fuerzas Armadas, que murieron en su ley, así que no son desaparecidos. Y está demostrado que no fueron 30.000 desaparecidos, no, fueron muchos menos. Fíjense, acá hay un señor que fue miembro del movimiento montonero, que fue uno de los jefes máximos, que estaba exiliado en la época del gobierno militar. Ustedes saben que la cúpula montonera se exilió en Europa, incluso un poco antes del golpe de Estado, ¿no? Y ellos después dijeron que el golpe de Estado favorecía a la revolución socialista que querían hacer, al haber un gobierno militar. Entonces fomentaron y desarrollaron acá una serie de acciones revolucionarias, haciendo incluso venir gente de afuera, ¿no? De gente que estaba exiliada. Pero este señor no volvió a la Argentina, estuvo allí, de alguna manera dirigiendo el combate, este señor Labraña, que fíjense, yo quiero que vean el video en donde el señor Labraña dice que no murieron 30.000 personas, dicen que murieron muchas menos. ¿Cómo fue En ese principio, momento? la mentira en política es lo normal. En la guerra también es lo normal. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero. Ese dinero para la madre de los desaparecidos. A nosotros nos parecía justa la causa. Dijimos varios números. Unos fueron 15.000, que estuvo más cerca, digamos, otro 30.000 y otros disparates. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000, pero lo dije... ¿Usted dijo 30.000? Sí, yo fui el que dije 30.000. Es decir, usted es Yo soy la persona que dijo 30.000 desaparecidos. ¿Y no son? No son 30.000 desaparecidos. ¿Cuántos son? Oficialmente hay alrededor de 8.000 personas desaparecidas. Oficialmente. En 3 estudios diferentes, e inclusive en el libro hecho en el gobierno de Kirchner.
Fíjense ustedes que además de todo, a mí me parece positivo que él haya dicho algo que yo creo que contrasta totalmente con el discurso de Cristina, porque Cristina y todas estas asociaciones de lloriqueadoras profesionales, de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas y todo demás, porque ellos lo que dice Laura Añez es que esa gente murió en combate. Y que dónde se ha visto que un ejército se ponga a lloriquear por los muertos que ha tenido el combate. Murieron en su ley. Desde ya que hubo excesos, eso no lo vamos a negar, pero en todas las guerras hay excesos. ¿Y acaso los montoneros no cometieron excesos cuando, por ejemplo, hacían atentados y mataban a personas inocentes? Fíjense ustedes... Que nunca fueron indemnizadas. Pero el tema de la indemnización es algo interesante también para resaltar acá. Fíjense ustedes, no hace mucho se mencionó un famoso atentado que hubo en el comedor de la policía. Podemos acá mostrar la foto, ¿no? Bueno, este atentado se hizo cuando estaba el gobierno militar. Yo todavía me acuerdo, pues yo lo viví eso, porque estaba ahí cerca, estaba dando clase ahí. Todavía recuerdo la circunstancia, que estaba dando clase en un secundario, en una escuela comercial de señoritas que quedaba ahí a pocas cuadras de donde sucedió eso. Bueno, me acuerdo que no había podido dar clase por todo el ruido, no por la explosión, porque la explosión ni se escuchó, pero todo el ruido de helicópteros y de aviones y todo eso. Yo no podía entender qué pasaba, y cuando salí afuera, ahí me comentaron que había estallado la bomba en el comedor policial, ¿no? Y al poco tiempo vi que empezaron a cortar el tránsito, vi a policías muy sensibilizados con la situación, en fin, toda una serie de hechos. Pero en este atentado murieron 23 personas en el comedor, porque pusieron una bomba vietnamita. Pusieron una bomba vietnamita de esas que tienen una serie de metales que al estallar se expanden por todos lados y producen cantidades de muertos y heridos graves de por vida, porque murieron 23 personas. Claro, y hubo 110 mutilados de por vida. Bueno, el que hizo esto, que podemos poner la foto, que se llamaba Pepe Salgado, y este señor fue una persona que se infiltró en la policía. Él era de buena familia, con la mayor parte de todos estos montoneros eran todos de buena familia. Eran todas personas de familias adineradas, de San Isidro, hijo de abogado, en fin. Tenía un tío general, en fin, toda una serie de detalles. Este señor Salgado, este joven, entró al comedor, dejó el portafolio con la bomba y después se retiró. Y la bomba estalló. Bueno, después la inteligencia policial y militar logró detenerlo en algún momento, y parece ser que en los interrogatorios, que eran bastante duros, murió. Bueno, el tema es el siguiente, que él está en la lista y sus familiares han cobrado una indemnización de más de $200.000, porque todos estos desaparecidos, todos los familiares de estos desaparecidos han cobrado grandes indemnizaciones, importantísimas indemnizaciones. Y qué cosa curiosa, los deudos de las 23 víctimas inocentes, que yo aclaro que no eran todos policías, había empleados que vivían ahí cerca, que iban a comer al comedor, porque era más económico, en fin, toda una serie de gente humilde aparte. Esos no vieron un peso. Quiere decir que el que puso la bomba y los familiares del que puso la bomba cobraron la indemnización. Y los familiares, las víctimas no cobraron nada. Hay un libro interesante que yo recomiendo, de Seferino Reato, sobre la masacre en el comedor policial, en donde comenta, dice, que hubo familias que perdieron su sostén principal, tuvieron que salir a trabajar la mujer y todo demás. Ahí no recibieron absolutamente nada. Pero la cosa no termina ahí todavía. ¿Quién fue el que dirigió este atentado y el que lo envió a este muchacho y que lo adoctrinó? En última instancia, el agente principal de este hecho, que fue un acto tremendo. Y hay otro más, otro acto parecido, que fue la muerte
del general Cardoso, que era el jefe de la policía federal en aquel momento. Al general Cardoso lo matan porque la hija se había hecho amiga de una infiltrada montonera y le invitó a ir a la casa, y entonces esta chica fue con una bomba y la puso debajo de la cama del padre, del general Cardoso, y bueno, murió este general Cardoso. Y esta chica, que se llamaba de apellido, creo que era Ana María González, esta chica después murió en un tiroteo. Bueno, por supuesto que también los deudos recibieron indemnización por eso. Pero el que dirigía, yo quiero llegar a esto, el que dirigía todo este asunto, el ideólogo de todo esto, era un jefe montonero de esos que habían vuelto al país, que se llamaba nada menos que este famoso poeta y periodista Rodolfo Walsh, que escribió este libro Operación Masacre. Quizás quiso anticiparse. La Operación Masacre fue un libro que se escribió para relatar un acontecimiento histórico que fue una sublevación peronista que hubo en el 56, en donde se fusilaron a un conjunto de sublevados ahí en los basureros León Suárez, que no fueron tantos, deben haber sido menos de los que murieron en el comedor de la policía. Y se ve que él quiso de alguna manera repetir la masacre ahí en el comedor policial. Bueno, Rodolfo Walsh murió en un tiroteo al poco tiempo también, porque la inteligencia los detectó absolutamente a todos, ¿no? Y bueno, murió en su ley, y no solo los deudos han recibido una indemnización, sino que además, como él murió cerca de una estación de subte, ahí en Entre Ríos y San Juan, la estación de subte que queda en proximidad de donde él murió lleva el nombre de Rodolfo Walsh. O sea, un asesino, un criminal, tiene el nombre de una estación de subte. Es una cosa insólita eso. Eso en sí es la coronación, sí, de este personaje, que su nombre está en las calles de la ciudad, sus libros son recomendados a la juventud nuestra, lo tienen como un gran poeta. Sí. O sea, yo más o menos, yo estoy por cumplir los 50 años, yo soy hijo de la supuesta generación diezmada, ¿no? No, o sea, sí, pero tu generación fue diezmada, pero tus padres no fueron terroristas. No, eso seguro que no. Exactamente. Pero yo de pequeño supe por toda la gente que me rodeaba que lo que había acontecido en los 70 había sido una guerra en la cual todos los argentinos perdimos en esa guerra, evidentemente, porque el país salió endeudado, con crisis social, y nos regalaron la democracia. Nosotros somos hijos de eso, de las consecuencias de que todos estos grupos de criminales y de asesinos, sus descendientes son los que hoy nos gobiernan. Exactamente. Y bueno, estamos sufriendo las consecuencias de un país totalmente diezmado, sin ningún tipo de rumbo absoluto, y lleno de nombres de calles de terroristas. Exacto. Y además es ver cómo se nos mentía en la cara. O sea, cuando uno ve que hay chicos pequeños que no saben cómo defenderse cuando los educan, que les dan toda esta bibliografía basura de lo que inventan de la década del 70, entonces ahí es donde agarra la impotencia, ¿no? El tema de los 30.000 desaparecidos. De chico yo sabía que no había 30.000 desaparecidos, que era un invento, que fue algo... tuvieron que pasar tantos años hasta que este ex montonero dijera públicamente en un canal de televisión que él había inventado la cifra porque era necesario para financiar a todos estos grupos que estaban en el extranjero operando contra el gobierno argentino. Exacto. Entonces, el argumento que da es interesante. Él dice, habían juntado nada más que 4.000 nombres. Y él dice, vivimos en Ámsterdam, donde hay una colectividad judía muy importante, y ellos tuvieron 6 millones de víctimas, no podemos ir con tan poco, y ¿por qué no decimos que fueron 30.000? El mismo lo reconoce eso. Pero él dice, pero eso lo dijimos nada más que para obtener un reconocimiento internacional, pero una vez que estábamos acá, que se terminaron los militares y todo, había que decir la verdad, eso es lo que decía el tipo. Pero aparte yo quiero también decir una cosa, que el nombre que me decía acá,
profesor Guido, el nombre de Rodolfo Walsh de la estación no la puso un kirchnerista, no la puso una persona de ultra izquierda, la puso el actual intendente de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, candidato a presidente. Exacto. O sea, esto es interesante, ¿no? Porque me permite lo que tú has dicho me permite decir dos cosas, ¿no? Bueno, la primera, volviendo a la señora Kirchner, yo lo que quiero también decir que ella pertenece, si bien ella pertenece a una generación entre comillas diezmada, ni ella ni su marido participaron de lucha alguna, porque durante la época en que estaba la guerra esta contra la subversión, ellos vivían opíparamente en Santa Cruz, y el marido de ella se hizo rico con el gobierno militar, porque él aprovechó esa famosa tablita de Martínez de Oz, que cuando se derrumbó esa paridad dólar-peso, las personas que habían hecho hipotecas en dólares se fundieron. Entonces él participó de los remates a los departamentos de deudores y se hizo con cerca de 20 departamentos. Esto está probado y demostrado en la época de la guerra contra la subversión. O sea, los que hablan de que pertenecen a la generación diezmada, y bueno, esos no fueron diezmados, en pocas palabras, ellos se enriquecieron en esa época. Y lo segundo que yo quiero resaltar aquí, cuando tú hablas de que Larreta, que aparece como, bueno, que no formaba parte de la generación diezmada, ¿no? Porque más bien uno piensa es un liberal, una persona que estuvo en contra de los montoneros y todo, pero yo quiero decir que en última instancia, esta guerrilla que nosotros hemos tenido, no fue una guerrilla que haya realmente perjudicado notoriamente al país contra el cual ellos teóricamente pretendían combatir, que eran los Estados Unidos. Esta guerrilla fue generada desde Cuba, y yo quiero preguntarme muchas veces, es una pregunta que yo me hice varias veces y que pienso que por mucho tiempo yo no tenía ninguna respuesta, hasta que en algún momento nos visitó este famoso político Kissinger, iba a decir Kirchner, ¿no? Se parecen los dos apellidos. Cuando él dijo, dice, el gran peligro argentino, el gran peligro que tienen ustedes no es el marxismo, es el fundamentalismo, dijo Kissinger cuando recién venía la democracia. Y esto viene al caso porque yo me hago la siguiente, siempre me hacía esta pregunta, digo, ¿cómo puede ser que cuando la Argentina tiene un conflicto con Inglaterra, ahí por el tema de Malvinas, en vez de resolverlo pacíficamente, Inglaterra mandó una flota, y Estados Unidos, ¿qué hizo? Prestó una base militar esencial para que pudiera Inglaterra mandar la flota, la base de Asunción. Aparte, su sistema satelital informó a los ingleses respecto de la ubicación de todas nuestras bases militares, de nuestros aviones. O sea, fue un esencial aliado, lo mismo que Chile también, O sea, en esa guerra no solo Inglaterra luchó contra Argentina, sino Estados Unidos y Chile. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que hayan hecho una invasión en contra de un gobierno, entre comillas, occidental y cristiano, que estaba más cerca de los Estados Unidos, y a Cuba, que la tienen al lado, a pocos kilómetros, jamás la invadieron? Jamás le hicieron absolutamente nada. Cuando Estados Unidos, simplemente apretando un botón, terminaba con Fidel Castro. Esto viene al caso también porque, miren, acabamos de leer un libro muy ilustrativo, interesante, que de este señor Joffre, que es otro que ha analizado todos estos temas, sobre Cuba. Y en ese libro él demuestra que Fidel Castro estuvo de alguna manera acompañado por los Estados Unidos, que esa guerra prácticamente no peleó casi nada en la lucha en contra de Batista para derrumbarlo, fue toda cuestión de dinero, sobornaban a los militares opositores para que se rindieran y que entregaran las armas, y bueno, la guerrilla sirvió para desestabilizar a los gobiernos militares o a los gobiernos patrióticos que pudiera tener Sudamérica, para poder controlarlos mejor. En este caso, el control es a través del tema del mito de los 30.000 desaparecidos. Gracias al mito de los 30.000 desaparecidos, un mito inventado totalmente, se han destruido las Fuerzas Armadas, y nuestro país puede ser
colonizado libremente. Fíjense que hay una miseria hoy en día que no se ha visto nunca. Hace poco salió un informe en un diario extranjero del país, donde dice que en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, a la noche, centenares de personas van a dormir. Porque hay gente que no tiene ni para comer ni para dormir. Yo mismo, o sea, cualquiera de nosotros que sale hoy en día por la calle, ve gente joven pidiendo limosna. Es una cosa que yo antes nunca había visto. Y bueno, ahí está la explicación. O sea, ¿cómo se explica la riqueza de estas naciones, de estos imperios? Gracias a la democracia que nos han impuesto. 40 años de democracia tiene que haber traído esto, evidentemente. Entonces, que Larreta le haya puesto el nombre de Walsh a la estación de subterráneo, bueno, es una demostración clara de que en última instancia comunismo y capitalismo son lo mismo. Cuando hubo que luchar contra Hitler, se unieron Rusia y Estados Unidos. Bueno, acá también se unieron. Nos pegaban por la izquierda y nos pegaban por la derecha, como se puede decir. O sea, estaban al servicio ambos de lo mismo. Me hace acordar, la Argentina, a diferencia quizás de otros países, que en la Guerra Fría, nosotros por lo general siempre nos portamos mal, o sea, no obedecemos lo que decía Estados Unidos. Fue lo que pasó con el proceso militar cuando le vendíamos granos a la Unión Soviética para romperles el bloqueo que ellos tenían luego de la invasión de Afganistán. Muy diferente al caso de Pinochet. Pinochet fue totalmente servil a los Estados Unidos y su economía liberal y todo tuvo ese rumbo durante prácticamente casi 2 décadas. Pero Pinochet colaboró con Inglaterra en la guerra de Malvinas. Y a su vez eso. Y lo que no se dice, creo que lo comenté en algún momento en el programa, que claro, una vez que nos rendimos en Malvinas, y bueno, hubo que pagar, nuestro Versalles fue la renuncia, primero renuncias territoriales, entregarle a Chile las islas del Beagle, con la excusa de que era por la paz, para evitar la guerra, todas estas paparruchadas estúpidas. La desmantelación del ejército. Desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, y aparte, fíjense que nosotros estamos limitados en la posesión de armas. Por ejemplo, acabo de leer un informe que dice que nosotros compramos unos Super-Entendard, que eran esos aviones de guerra que fueron muy eficaces en la guerra de las Malvinas, pero lo tenemos que deshacer de ellos porque no nos dan los repuestos necesarios, indispensables. Ya no hay ninguno en funcionamiento. Claro, un país, unas Fuerzas Armadas convertidas en Boy Scouts. Y bueno, evidente, o sea, son lo mismo. Y ya que estamos con el tema de los desaparecidos, no puedo dejar de mencionar una información que circula por internet de que, bueno, uno ya sabía esto que de la braña de alguna manera, ¿no? Porque cuando fue el terremoto de México, por ejemplo, hace unos años, siempre me acuerdo de este detalle, que hubo varios argentinos que informaron que estaban vivos, ¿no? Y entre estas personas habían varios que estaban en la lista de desaparecidos. Pero ahora resulta ser que a raíz de las próximas elecciones, al haberse publicado el padrón electoral, y bueno, nos hemos encontrado, cada vez nos encontramos con más sorpresa. Resulta ser que el brigadier Grafiña, que fue uno de los militares que participó en la guerra contra la subversión, y que hoy está preso, como muchos militares que lucharon en contra del marxismo, hoy está preso, y entre otras cosas está preso porque lo acusan de haber hecho desaparecer a una tal Patricia Rosenblit. Y resulta ser que Patricia Rosenblit aparece en el padrón. ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Pero no termina ahí la cosa. Uno de estos exponentes de los hijos de la generación diezmada, muy allegado a la señora Kirchner, un tal Cabandier, que creo que es diputado, que tiene cargos importantes, que aparece como hijo de desaparecidos, y por supuesto debe haber cobrado doble porque los 2 padres murieron, así que debe haber cobrado $500.000. Resulta ser que los padres aparecen en la lista, en el padrón electoral. ¿Y se acuerda la jueza? Bueno, sí, la jueza Argibay, un montón, pero
cantidades impresionantes. Esa cobró, o sea, caradura. Exacto, o sea que se tiene que hacer una investigación seria hoy en día respecto de este tema, porque todo esto ha sido hecho para destruir a la Argentina. Y lo último, o sea, de todos, ¿no? Y ustedes saben que Perdón, y la verdad que no hay nadie que lo haga, porque la dirigencia política avala eso. Avala todo eso. Y porque gracias a... La anterior gobernadora, Pero usted se acuerda de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. La anterior gobernadora que era del PRO, ¿cómo se llamaba? La Heidi. A la... sí, la... Bueno, no me acuerdo el nombre. Vidal. Gracias. Vidal, ahí está. Gracias. Vidal sacó un decreto en el cual decía que estaba prohibido no hacer referencia a los 30.000 desaparecidos. Exacto. Que no se podía negar la cifra de los 30.000 desaparecidos. O sea, Vidal, del PRO, los supuestamente liberales y de derecha que tenemos en el país. No, si son... Porque yo insisto, es lo mismo que el tema del holocausto. El holocausto le sirve al sionismo para justificar las tropelías con los palestinos. Los 6 millones de judíos gaseados, dice, bueno, ¿qué son 3.000 palestinos muertos y a nosotros nos gasearon a 6 millones? Y acá lo mismo, dice, bueno, sí, seremos ineptos, y uno dirá, sí, claro, hay miseria y esto otro, pero imagínense, si no estamos nosotros, hay 30.000 desaparecidos. No, eso, del 83 nos maneja una mafia. Es Exacta, una mafia que se puso de acuerdo en sostener una mentira a lo largo de décadas y décadas y décadas. Y nos faltaba mencionar ya el caso, el postre, de esta famosa señora de Bonafini, que ha fallecido, pero que todo el mundo sabía de que los hijos de esos están vivos. Y que hubo un famoso reportaje que le hizo el señor Neustadt a la señora Bonafini, que entre paréntesis, si uno lo quiere buscar por Google, desapareció, porque lo han hecho desaparecer. Pero yo lo he visto, y muchas personas lo han visto, ese reportaje, donde el arquitecto Bonafini, el ex marido de Eve, que Eve no se llama Bonafini, se llama Pastor, pero lo que pasa es que le usa el apellido al ex marido, que él protestaba por eso. Pero él decía, ¿pero de dónde sacó esta mujer que los hijos están muertos y yo estuve con ellos hace poco en Madrid? Están vivos en Madrid. Desde ya que no hubo ninguna investigación sobre eso. Lo mínimo que se tendría que haber hecho era investigar si era cierto lo que dijo este hombre. No, nada, hicieron desaparecer el video. Bueno, en fin. Yo creo que con esto hemos contestado. Es triste y lamentable la situación de la Argentina, ¿no? Porque... Y la justicia es parte del fraude sí, que saquea el Estado. Exactamente, exacto. Todos los poderes son corrompidos. Bueno, podemos pasar al otro tema, que es la guerra de Ucrania. Y yo creo que hay dos hechos fundamentales para relatar aquí en esta guerra. Bueno, yo creo que el tema de Bakhmut, de esta famosa batalla que parece que no se termina nunca, y que fue objeto de nuestro programa anterior, ¿no? Donde el famoso chef de Putin, Prigozhin, reclamaba porque no le mandaban armas y que eso significaba que le diezmaban su brigada, ¿no? Que se paréntesis, como decíamos la vez pasada, eran todos presidiarios en su gran mayoría. Bueno, ahora acaba de decir que no, que ha ganado la batalla, que ha reocupado todo, y es gracioso, dice que se va a ir después de eso. Lo que decía antes se iba a ir porque no le mandaban armas, ahora dice que se va a ir porque reconquistó la ciudad y se la entrega al ejército ruso. Bueno, desde ya que eso ha sido desmentido por el gobierno ucraniano, calificándolo como una noticia falsa, pero además dice, ¿qué clase de reconquista si ya no queda más nada de Bakhmut? Ha sido directamente pulverizada esa ciudad. Meses y meses bombardeando y destruyendo, y bueno, un homenaje al glorioso ejército ucraniano que ha resistido tanto, y que ha demostrado la ineficacia y la ineficiencia de la fuerza rusa. Y bueno, y a todo esto hay que agregarle también un nuevo hecho, que es la aparición del ejército libre ruso, que ha efectuado acciones de guerra en el territorio fronterizo con Ucrania, en la localidad de Belgorod,
y en donde ha conquistado localidades y bueno, y nos hemos enterado de que hay una resistencia en Rusia en contra del gobierno de Putin. Es una gran noticia eso, porque incluso hasta enarbolando una bandera distinta de la bandera que utiliza Putin, como vemos acá en la foto, una bandera que tiene una franja celeste, blanca y celeste, parecida a la bandera argentina. Y bueno, es una noticia que a nosotros nos alienta, ¿no? Porque demuestra que evidentemente no todos los rusos están con Putin, o sea, y ellos, ese grupo, lo que critica a la oposición es la pasividad. Dice que hay que tomar las armas y directamente definirse para desplazarlo a Putin del poder. Así que bueno, me parece un hecho interesante y rescatable que tenemos que señalar aquí, ¿no? Así. Bueno, no sé si tienes algo más que agregar sobre este. No, creo que estamos Bueno. más que bien. Bueno, entonces hasta el próximo programa, si Dios quiere.